Emily, una chica sorda tímida y valiente, había esperado nerviosamente su cita a ciegas en el bullicioso café del centro, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Ella no sabía que momentos después, el rechazo le dolería más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Al otro lado de la habitación, Daniel, un padre soltero amable y observador, notó cada mirada, cada susurro y le dijo en silencio: «Te mereces algo mejor», desencadenando una cadena de acontecimientos que nadie podría haber imaginado. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Emily nunca había sentido tanta anticipación nerviosa antes. El café del centro bullía con risas, el tintineo de las tazas de café y el murmullo de conversaciones que parecían fundirse en una confusa sinfonía de sonidos que ella no podía oír. Se ajustó nerviosamente su suave bufanda lavanda y alisó su vestido azul pálido. Hoy era su cita a ciegas y había estado reuniendo coraje durante semanas. Ella no sabía qué esperar, pero esperaba bondad, alguien que pudiera ver más allá de su discapacidad auditiva y la tratara como a cualquier otra niña. Al otro lado de la habitación, Daniel, un padre soltero de unos 40 años, tomaba un sorbo de café mientras observaba el mundo con ojos tranquilos y observadores. Había venido al café para pasar un raro momento a solas. Sin embargo, su atención se centró inmediatamente en Emily cuando entró, tímida pero radiante. Se movió con pasos cuidadosos, sus manos rozando ligeramente los bordes de la mesa, sus ojos recorriendo el café en busca de su cita. Daniel notó cómo sus labios se movían levemente como si estuviera ensayando palabras que no podía decir en voz alta. Sintió su vulnerabilidad, la mezcla de esperanza y miedo que irradiaba de ella en oleadas. Llegó la cita a ciegas de Emily. Un hombre con una sonrisa forzada y una mirada que apenas se encontró con la de ella. Él se sentó y comenzó a hablar, pero ella rápidamente se dio cuenta de que no estaba interesado en escuchar. Sus ojos vagaban mientras sus dedos golpeaban con impaciencia sobre la mesa. Y cuando ella intentó comunicarse, él se rió de una manera que le hizo oprimir el pecho. Las palabras que pronunció conllevaban un juicio y un desprecio que ella nunca antes había experimentado. Cada risa, cada mirada, cada pequeño suspiro que emitía se sentía como una ola que se estrellaba contra ella, llevándose consigo el coraje que había construido. Las manos de Emily temblaban y sus labios se estremecían, pero forzó una sonrisa educada, ocultando el dolor tras la calma practicada. Daniel observaba desde su mesa, con el corazón dolorido. Vio las señales sutiles, la forma en que sus hombros se hundían, el parpadeo casi imperceptible que delataba su dolor. Extendió la mano para su cuaderno y su sartén. Sus dedos se movían rápidamente mientras escribía un mensaje sencillo. «Mereces algo mejor». Lo levantó discretamente, asegurándose de que ella pudiera verlo. Los ojos de Emily se abrieron con sorpresa e incredulidad. El extraño en su mesa continuó con su comportamiento grosero, ajeno al tranquilo intercambio que tenía lugar al otro lado del café. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Emily sintió un destello de esperanza, una chispa de coraje que no se había dado cuenta de que aún conservaba. Sus manos se relajaron, su pecho se levantó ligeramente y sostuvo la mirada de Daniel con una gratitud que no podía expresarse en voz alta. Ella no sabía quién era él. Sin embargo, ella entendió el significado de sus palabras, una tranquila garantía de que no era invisible, que merecía respeto, amabilidad y alguien que pudiera ver su verdadero valor. La cita a ciegas terminó abruptamente. El hombre se despidió con desdén y dejó a Emily sola en la mesa con un cóctel de alivio. Dolor y algo completamente nuevo posible. Daniel regresó a su café, su presencia tranquila pero protectora, sus ojos nunca la dejaron. Algo en el aire cambió, sutil pero innegable, como si el destino mismo hubiera dispuesto este encuentro. Emily respiró profundamente. Su mente estaba llena de preguntas y una extraña sensación de anticipación que no había sentido antes. Incluso en ese momento de rechazo,
Se plantó la primera semilla de la transformación. Se dio cuenta de que era más fuerte de lo que creía, capaz de sobrevivir a la humillación y descubrir apoyo en los lugares más inesperados. La sencilla señal de Daniel se había convertido en una promesa silenciosa, una guía para el viaje por delante. Emily no permitiría que el rechazo la definiera. Algo extraordinario estaba por comenzar, y el universo había elegido ese café exacto, ese momento exacto para ponerlo en marcha. Sus ojos permanecieron fijos en Daniel mientras reunía coraje. Ella no sabía qué pasaría después. Sin embargo, cada fibra de su ser hormigueaba de anticipación. Algo más allá de lo ordinario se aproximaba, y ella podía sentirlo en el aire como la electricidad antes de una tormenta. La historia apenas comenzaba y Emily no tenía idea de cuán dramáticamente su vida estaba a punto de cambiar. Emily aún podía sentir el peso del rechazo presionando su pecho mientras recogía lentamente sus cosas. El café era un borrón a su alrededor, las risas, el tintineo de las tazas y los murmullos de las conversaciones se fundían en un zumbido caótico que podía sentir en lugar de oír. Se sentía expuesta, pequeña, y sin embargo había algo más fuerte despertando dentro de ella. Daniel permaneció en su mesa, tranquilo y paciente, observando cada uno de sus movimientos, con su bolígrafo y su cuaderno junto a su café intacto. La sencillez de su cartel, «Te mereces algo mejor», había cambiado algo en ella. Fueron más que solo palabras. Fue una validación, un reconocimiento de que ella tenía valor y de que el mundo no era completamente cruel. Mientras caminaba hacia la salida, con el corazón latiendo al ritmo de sus pasos desiguales, se sorprendió mirando hacia atrás. Daniel levantó una mano en un gesto silencioso, un gesto de tranquilidad, y ella sintió que su pulso se aceleraba. Ella no sabía por qué, pero se sintió vista de una manera que nunca antes había experimentado. La vergüenza de la cita a ciegas persistía, pero ahora estaba teñida por una posibilidad extraña y estimulante. Se dio cuenta de que el rechazo no era el final. Podría ser el comienzo de algo totalmente inesperado. Fuera del café, el sol del atardecer pintaba largas sombras sobre la acera. Emily hizo una pausa por un momento, ajustándose la bufanda y dejando que la brisa le acariciara el rostro. Podía sentir el zumbido de la ciudad a su alrededor, el ritmo de la vida continua, como si sintiera una extraña sensación de alineación. Algo invisible había cambiado. Sin saberlo, Daniel había encendido una chispa dentro de ella. Una chispa que se negó a extinguirse. Ella sabía que nunca volvería a mirar el rechazo de la misma manera. De regreso al café, Daniel la observó en silencio desde el otro lado de la habitación. Él no era solo un hombre que pasaba el tiempo. Era una especie de guardián silencioso, testigo de los sutiles dolores y triunfos que se desarrollaban a su alrededor. Pudo ver cómo la tensión en sus hombros se relajaba, el leve destello de esperanza en sus ojos, y comprendió que a veces los gestos más pequeños podían tener el impacto más profundo. Él había estado allí antes. Momentos de impotencia en los que las palabras fallaron, y sin embargo, un acto silencioso de bondad lo cambió todo. La mente de Emily corría mientras caminaba a casa. Ella repitió el incidente en cámara lenta. Las miradas desdeñosas de su cita, la risa que corta más afilada que una cuchilla y la presencia tranquila e inquebrantable de Daniel. Fue casi surrealista. ¿Cómo podría un extraño, un hombre con el que nunca había hablado, comprender su valor más que alguien que se esperaba que fuera su compañero esa noche? La comprensión llegó lentamente, como una marea que se arrastra. El mundo no definía su valor. Era suyo para reclamarlo, y algunas personas, por raras que fueran, podían ayudar a iluminar ese camino. Esa noche, Emily no pudo dormir. Sus pensamientos estaban llenos de posibilidades, teñidos de emoción, esperanza y un persistente sentimiento de gratitud que no podía expresar plenamente. La imagen del cartel de Daniel la persiguió de la mejor manera posible. Ella había sido rechazada, humillada y despedida. Sin embargo, en ese mismo momento, ella se sintió elevada y recordó que merecía más de lo que le habían ofrecido.
La semilla de la transformación había sido plantada y ella sabía que su viaje apenas comenzaba. Cada latido de su corazón susurraba que el universo había elegido este momento, esta interacción para cambiar el curso de su vida para siempre. A la mañana siguiente, Emily se sintió diferente. Ella ya no era solo una chica tímida y cautelosa que había entrado al café. Algo había cambiado en su postura, en su mirada e incluso en su forma de respirar. Daniel no se había limitado a ofrecer palabras. Él le había ofrecido un espejo para su alma, un destello de la fuerza y la dignidad que ella no había reconocido plenamente en sí misma. Y aunque aún no sabía qué le deparaba el futuro, sabía que el rechazo la había llevado a una verdad mucho más poderosa de lo que hubiera podido imaginar. Era una verdad que guiaría cada elección, cada encuentro y cada desafío que enfrentaría a partir de ese día. A la mañana siguiente, Emily se despertó con una sensación de inquieta anticipación. Su corazón se sentía vivo de una manera que nunca antes lo había sentido. Cada ritmo lleva consigo una extraña mezcla de coraje, curiosidad y entusiasmo tácito. Ella repitió cada momento de la noche anterior. Desde el dolor del rechazo hasta la tranquilidad que brindan las sencillas palabras de Daniel, mereces algo mejor. Esas palabras se habían alojado en su mente como una llave que abría una puerta que nunca se había atrevido a abrir. Ella comprendió, de una manera más profunda de lo que podía explicar, que su vida estaba a punto de cambiar y que a veces los gestos más pequeños podían crear el mayor impacto. Al mediodía, Emily se encontró caminando hacia el mismo café, con pasos cuidadosos pero decididos. Ella no se sintió atraída allí por la costumbre, sino por un instinto que no podía ignorar. Daniel estaba sentado en su mesa habitual, sin haber tocado su café, y su mirada recorriendo la habitación con silenciosa atención. Cuando sus miradas se cruzaron, él ofreció un sutil asentimiento, un reconocimiento que era a la vez tranquilizador y profundo. Emily sintió que se le apretaba el pecho y una mezcla de nervios y anticipación inundaba su cuerpo. Ella sabía que la habían rechazado la noche anterior. Pero ahora el rechazo parecía el preludio de algo mucho más grande, algo transformador. Ella tomó asiento en una mesa cercana, fingiendo leer un libro, mientras sus ojos, incapaces de resistirse, permanecían fijos en Daniel. Ella notó la manera cuidadosa en que él observaba el mundo, la gentil paciencia en su comportamiento y la sinceridad en cada movimiento. Emily se dio cuenta de que este hombre, un extraño que había intervenido sin palabras, entendía algo fundamental sobre la conexión humana que la mayoría de la gente pasaba por alto. La había visto no por sus limitaciones, sino por su coraje, su resiliencia y la luz tranquila que llevaba dentro. Sintió una oleada de gratitud y un cosquilleo de emoción que era imposible de ignorar. Pasaron los minutos y el teléfono de Emily vibró con un mensaje inesperado de su madre, preguntándole si había regresado a casa sana y salva. Entonces se dio cuenta de lo frágil que podía ser la vida, de cómo el rechazo y la bondad a menudo aparecían en el mismo momento, entrelazados de maneras que moldeaban el destino. Ella miró a Daniel, quien sonrió sutilmente, reconociendo que entendía sus pensamientos tácitos. El café que los rodeaba pareció desvanecerse y los sonidos se fundieron en uno suave, como si el universo hubiera creado una burbuja de significado para este encuentro. De repente, Daniel se puso de pie y se acercó a su mesa, con pasos mesurados, expresión tranquila pero decidida. El corazón de Emily se aceleró, sin saber qué esperar. Él no habló en voz alta. Él simplemente extendió su cuaderno y con movimientos fluidos y precisos escribió un mensaje. Nos vemos afuera. Tengo algo importante que mostrarte. Los dedos de Emily temblaron mientras tomaba el cuaderno, comprendiendo al instante que este no era un encuentro cualquiera. Su mente se llenó de posibilidades, cada una más emocionante y aterradora que la anterior. El dolor del rechazo había sido reemplazado por la anticipación, un impulso poderoso que hacía que cada nervio de su cuerpo estuviera alerta. Cada pensamiento se centró únicamente en este momento que estaba sucediendo. Mientras seguía a Daniel afuera,
La luz del sol le calentaba el rostro y podía sentir la ciudad a su alrededor latiendo con energía. Sus sentidos, habitualmente atenuados por su sordera, se agudizaron. Cada movimiento, cada sombra y cada sonido parecen tener un significado. Emily comprendió que su vida estaba entrando en un capítulo que no podía haber anticipado y que ese único acto de bondad después del rechazo tendría repercusiones en cada aspecto de su futuro. La historia de su vida ya no estuvo definida por los despidos de los demás. Se estaba escribiendo aquí en tiempo real con cada paso que daba, cada mirada que intercambiaba y cada palabra silenciosa que pasaba entre ella y Daniel. Cuando llegaron al pequeño parque al otro lado de la calle, Emily pudo sentir la tensión y la emoción en su pecho fusionándose en un único momento eléctrico de posibilidad. Daniel se volvió hacia ella, con la pluma en la mano, dispuesto a guiarla hacia una revelación que ella aún no podía imaginar. A Emily se le quedó la respiración atrapada en la garganta y por primera vez en su vida, el rechazo no le pareció un final, sino la apertura precisa que había estado esperando. Emily siguió a Daniel a través del Sunlet Park. Cada paso llevaba consigo una mezcla de anticipación, curiosidad y un nerviosismo silencioso que nunca antes había experimentado. Su corazón latía con fuerza como si supiera que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. La ciudad que los rodeaba parecía desdibujarse. Cada coche y peatón que pasaba se desvanecía en la insignificancia en comparación con el momento que estaba viviendo. Se dio cuenta de que el dolor del rechazo en la cita a ciegas había sido un catalizador que la impulsó a este encuentro crucial que prometía alterar su vida de maneras que aún no podía imaginar. Daniel se detuvo cerca de un banco debajo de un gran roble, cuyas ramas se extendían como brazos protectores sobre el espacio tranquilo. Le hizo un gesto a Emily para que se sentara, y ella obedeció, con la mirada fija en él, tratando de descifrar la fuerza tranquila que irradiaba su presencia. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño cuaderno, del tipo que se usa para hacer bocetos o notas personales. Lo abrió y con movimientos precisos y cuidadosos, comenzó a escribir un mensaje. Emily se inclinó hacia adelante, con el pulso acelerado y la mente llena de posibilidades. Las palabras aparecieron. A veces la vida nos pone a prueba con el rechazo para que podamos reconocer la verdadera oportunidad. Se quedó sin aliento. No era una frase genérica. Era un espejo que reflejaba sus propias experiencias, validando cada momento de dolor que había soportado y convirtiéndolo en propósito. Emily sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos, aunque no permitió que cayeran. La habían visto de una manera que nadie la había visto realmente antes. La naturaleza tranquila y observadora de Daniel la hizo sentir segura y comprendió que él había elegido este método intencionalmente. Sin comunicación verbal, sin gestos abrumadores, solo una conexión silenciosa construida sobre la sinceridad y el respeto. Su mente repasó la humillación que había sufrido la noche anterior. Las miradas despectivas, las risas que atravesaban su confianza, y se dio cuenta de que esos momentos eran solo un contraste que enfatizaba la profundidad de la amabilidad que ahora estaba experimentando. Daniel continuó escribiendo. Sus palabras eran deliberadas, cargadas de un significado que se extendía más allá de simples oraciones. Mereces respeto. Mereces reconocimiento. Mereces a alguien que te vea como realmente eres. No dejes que nadie defina tu valor. El pecho de Emily se hinchó con una extraña mezcla de alivio, empoderamiento y una emoción casi insoportable. Se dio cuenta de que su vida ya no estaba controlada por el juicio de los demás. El rechazo se había transformado en una fuerza guía, llevándola a un momento de claridad, un momento de despertar que prometía crecimiento, comprensión y la posibilidad de algo extraordinario. Durante varios minutos permanecieron sentados comunicándose en silencio, y el cuaderno sirvió como puente entre ellos. La mente de Emily estaba llena de pensamientos, emociones y visiones de un futuro que de repente parecía alcanzable. El poder de este intercambio silencioso fue profundo. El impacto fue tan inmediato que comprendió sin lugar a dudas que su camino había sido alterado. El rechazo había sido un catalizador.
Pero el gesto de Daniel fue el detonante. Cada nervio de su cuerpo hormigueaba de conciencia. Cada pensamiento se centró únicamente en la interacción que se estaba desarrollando. Cada respiración sincronizada con un sentido de destino. Mientras el sol de la tarde descendía, pintando rayas doradas en el parque, Daniel escribió un último mensaje. Confía en ti mismo. El mundo se alineará con el coraje que tengas en tu corazón. Emily miró fijamente las palabras, sintiendo el peso y la claridad de su significado en lo más profundo de ella. Había sido rechazada, humillada y subestimada. Sin embargo, allí estaba ella, parada al borde de la transformación, guiada por la bondad tranquila e intencional de un hombre que había visto su valor cuando nadie más lo había hecho. El mundo ahora se sentía diferente, más brillante, lleno de posibilidades y promesas tácitas. Ella comprendió profundamente que la vida había elegido ese momento exacto, ese encuentro, para mostrarle que el rechazo no era el final, sino el comienzo de un viaje extraordinario. Emily respiró profundamente mientras se levantaba del banco. El cuaderno estaba firmemente apretado en sus manos. El sol había comenzado su descenso, proyectando largos rayos dorados sobre el parque, resaltando la tranquila majestuosidad del momento. Se dio cuenta de que todo lo que había experimentado en las últimas 24 horas, el rechazo, la humillación, el dolor de ser despedida la habían llevado a este punto crucial. Cada paso que daba hacia lo desconocido parecía deliberado, decidido y electrizante. Ella no sabía exactamente qué le esperaba, pero sentía una rara certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. Daniel la condujo a un centro comunitario cercano, un lugar por el que había pasado innumerables veces pero al que nunca había entrado. Le hizo un gesto para que esperara mientras se le entraba brevemente. Momentos después, regresó con un sobre pequeño y elegante. Él se lo entregó y ella sintió el peso de la expectativa y la posibilidad en sus manos. Con cuidado lo abrió y descubrió una tarjeta con una invitación. Fue para un programa especial diseñado para empoderar a jóvenes adultos que enfrentan desafíos similares a los de ella. La carta explicaba que esta era una oportunidad para conectarse con mentores, desarrollar habilidades y recibir el aliento de personas que creían en su potencial. Los ojos de Emily se abrieron de par en par, su pulso se aceleró y sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, no de tristeza, sino de una gratitud y una esperanza abrumadoras. Su mente se aceleró al darse cuenta de que el rechazo no había sido un castigo, sino una redirección. El hombre que la había despedido en una cita a ciegas la había guiado sin saberlo hacia un camino que la llevaría al crecimiento, al reconocimiento y al autodescubrimiento. Las acciones silenciosas y deliberadas de Daniel habían abierto una puerta que ella nunca había imaginado que existiera. Ella comprendió profundamente que la amabilidad podía ser transformadora, que un solo acto de empatía observadora podía tener consecuencias en la vida de maneras imposibles de medir. Cada recuerdo de la noche anterior, la despedida, las miradas incómodas, los silencios incómodos, ahora se sentían como pasos que la conducían al empoderamiento, como piezas de un rompecabezas que encajaban en su lugar. El corazón de Emily se hinchó cuando miró a Daniel. Quería hablar, expresar la profundidad de su gratitud, pero las palabras eran insuficientes. En lugar de eso, sonrió. El tipo de sonrisa que irradiaba fuerza, coraje y tranquila confianza. Ella se dio cuenta que había cambiado. Ella ya no era la chica tímida que esperaba validación. Era una joven consciente de su valor, capaz de afrontar la vida con valentía y dispuesta a afrontar cada reto con determinación. El rechazo que una vez definió su velada ahora sirvió como telón de fondo para un despertar notable. Caminaron juntos brevemente de regreso al café, el lugar donde su humillación había ocurrido por primera vez. Emily hizo una pausa, contemplando las imágenes familiares, la charla y el ruido que alguna vez le había resultado abrumador. Sintió un profundo sentimiento de triunfo y gratitud. Ella entendió que el rechazo nunca era definitivo. Fue simplemente un punto de inflexión,
un contraste necesario que le permitió reconocer la verdadera oportunidad y el valor de aquellos que realmente se preocupaban. Daniel le dirigió un último y tranquilizador asentimiento, afirmando en silencio su nueva fuerza y el potencial ilimitado que tenía por delante. Cuando Emily salió del café, se sintió liviana, fortalecida y lista para emprender el viaje que le esperaba. La experiencia la transformó por completo. De una niña que había soportado la humillación a una joven que comprendió su valor, que vio que el mundo era capaz de bondad y de posibilidades extraordinarias. Había sido rechazada, sí, pero en ese rechazo había descubierto orientación, mentoría, esperanza y una nueva visión para su futuro. Cada latido, cada respiración y cada mirada le recordaban la profunda lección que había aprendido. Las oportunidades más extraordinarias de la vida a menudo llegan en los momentos que menos esperamos. Y el coraje combinado con la empatía puede transformar el rechazo en el catalizador más poderoso para